Buenos días, profesora y compañeros. Hoy hablaremos acerca de la historia externa e interna del sistema jurídico griego. Cultura externa del sistema jurídico griego. Noción del sistema jurídico. Es aquel conjunto articulado y coherente de instituciones, métodos, procedimientos y reglas legales que constituyen el derecho positivo en un lugar y tiempo determinado. Cada Estado soberano cuenta con un sistema jurídico propio o incluso se define como un cuerpo operativo de instituciones, procedimientos y normas jurídicas, diferenciándolas de esa manera de una tradición jurídica que a su vez se puede definir como aquel conjunto de actitudes profundamente arraigadas y condicionadas históricamente acerca de la naturaleza de la ley, de la función del derecho en la sociedad y en la forma de gobierno. Cultura mesopotamia. La ley era en Mesopotamia de origen divino, de la misma forma que la realeza, que había descendido del cielo en Eridú, otorgándole el poder divino al rey sacerdote. Cuando la sociedad se fue estructurando, la ley consuetudinaria, oral, se transformó en derecho escrito. La ley es el pensamiento jurídico expresado por los órganos adecuados. Lentamente, los reyes, como representantes ante los hombres de la ley divina, dictaron e hicieron recopilar sus propias reformas, para hacer cumplir las leyes establecidas por los dioses, o sea, respetando la autoridad divina de la ley y bajo la autoridad de Utu, dios de la justicia en su historia interna del sistema jurídico griego. El antiguo derecho griego fue el precursor intelectual y fuente primordial para el derecho romano, pues cuando los romanos invadieron Grecia se apoderaron de sus ideales, como sus primeras manifestaciones también, por ejemplo las demandas, contratos y documentos. Estas manifestaciones se vieron se pueden observar en los discursos que daban los oradores de aquella época. Después de la conquista, los romanos se interesaron por el derecho y la estudiaron de manera profunda. Los griegos no se interesaron mucho por el derecho, pero sin embargo se interesaron mucho por la filosofía, pues aquí encontramos a los mejores autores y precursores de esta ciencia, como son Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. El derecho en Esparta. La estructura sociopolítica de esta ciudad se basaba bajo las reglas de la Gran Retra. Era como una especie de constitución que fue creada por Licurgo. Esta constitución se basaba por 4 elementos. Primero tenía a la monarquía dual. Esta monarquía significaba la gobernación de 2 reyes. Estaban las gerusias, que eran como los congresos en el cual estaban constituidos por 28 ancianos elegidos por los nobles. Encontramos también a la peya, que era una asamblea popular constituida por espartanos mayores de 30 años. Estaban también los éforos, que se encargaban de las relaciones internacionales que tenía Esparta. Ahora veamos el derecho en Atenas. Atenas fue considerado como la cuna de la democracia por la forma de gobierno que se regía en esa ciudad. Uno de sus ejemplos mayores de la democracia fue su constitución, la cual estuvo constituida por organismos rectores, por ejemplo, la magistratura, los arcontes, los consejos, la asamblea pública y los jurados populares.
Al inicio de la crisis, los pobladores de Atenas acudieron a Dracón para que él les compilara unas leyes, pero al ver que estas leyes fueron muy drásticas, acudieron a Solón. Cabe recalcar que las leyes de Dracón fueron consideradas como el primer código de Atenas. En las leyes de Solón podemos apreciar que fueron corregidas algunas de las leyes de Dracón. Por ejemplo, derogó las leyes de pena de muerte, que solamente fueron reguladas al homicidio. Eliminó también impuestos directos. Solón organizó la sociedad en 4 clases: los poderosos, los caballeros, los franquistas y los indígenas. Filosofía política y jurídica de Grecia. El pensamiento político en Grecia. El pensamiento político, como todo pensamiento, es una capacidad humana, en este caso exclusiva de este animal racional. Grecia aportó la importante discusión teórica sobre política y el derecho. La Grecia, república cuna de la estaba opinión inspirada pública y en el los ideales de pensamiento político. Esparta, que contenía Si consideraciones bien en ningún acerca de la momento justicia, durante la así vigencia como del ideas apogeo de la utópicas sociedad griega sobre la antigua organización de un se Estado, habló como tal de formada por opinión 3 pública, clases: es cierto la que en del variados pueblo, la de los círculos sí se guardianes y entendía la de la los opinión sabios. popular. Era percibida como aquel fenómeno que se pone al servicio de alguien poderoso para sostener o destruir su poder. Mancera, Carrero, 2007. En un inicio, en la filosofía, la que entra a teorizar sobre los asuntos relacionados con dicho poder y su extensión hacia los habitantes. Los conceptos de opinión, doxa, y verdad, aletheia, se convierten en fundamentales, asociando solamente la primera a las clases sociales sin responsabilidad política, es decir, los mandatarios actúan y el resto opina, aunque no con mucha incidencia sobre ellos. Principales filósofos de Grecia y aportes. Aristóteles. Aristóteles es considerado el fundador del conocimiento occidental o artífice de la biología y la lógica. Escribió más de 200 textos sobre una variedad de temas del conocimiento científico y político, entre otros. También considerado que el ser humano no solo es racional, sino que es político e incluso social, debido a que piensa y se convive con otros. La filosofía occidental se asienta en la obra de los 3 grandes filósofos griegos de la antigüedad: Platón, Sócrates y Aristóteles. Pese a la singular los unió. Principales aportes: el sistema formalizado del pensamiento, la analogía política, los hallazgos en la medicina, la importancia de la observación en la ciencia, la forma de la Tierra. Sócrates. Sócrates fue uno de los filósofos helenos de mayor relevancia y maestro de Platón, que inculcó una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud. Lamentablemente fue condenado a muerte por la democracia de Atenas al implantar nuevos dioses. Nació en la antigua Atenas, donde vivió durante los 2 últimos tercios del siglo V, la época más espléndida de la historia. Los principales aportes de Sócrates fueron interés en la psique, interés en la ética y moral, en el método inductivo, en el método socrático y por último en uso de la ironía, es decir, la confrontación. Platón. Se cree que nació en Atenas o en Egina entre 426 y 347 a.C. Creció en el seno de una familia aristócrata. Su padre fue Aristón de Atenas, descendiente de los reyes Codro y Melanto, y su madre fue Peritomne, proveniente de la familia de Solón, un importante reformador político. Tuvo 2 hermanas, Glaucón y Adimanto, y una hermana. Principales aportes de Platón fueron la teoría de las ideas o teoría de las formas, superioridad de la sabiduría sobre el saber y por último la dialéctica como método científico. Sociedad en la antigua Grecia.
El mito griego. Uno de los aspectos más recordados de la antigua Grecia es el mito griego, que era el conjunto de creencias de esta sociedad sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre la vida humana. Según el mito griego, al principio todo era caos, luego surge Gea, la tierra, desde las profundidades del Tártaro. También surgieron Eros, el amor, Erebos, las tinieblas y Nix, la noche. Estos originaron a Éter, luz celeste, y Hemera, luz terrestre. Gea por sí misma engendró a Urano, el cielo estrellado, a las montañas. Urano observó a su madre desde arriba y derramó una lluvia que generó la vegetación, los animales, las aguas y entre ellas los titanes, que eran los océanos. Aportes griegos al derecho. Uno de los aportes es el ius naturalismo, o más conocido como derecho natural. Este es la doctrina que considera el derecho desde el punto de vista natural. En pocas palabras, es una escuela de pensamientos para la que existe un derecho superior, compuesto por un conjunto de valores que actúan como inspiración de sus contenidos y como guía de la actuación y decisiones de los agentes del derecho. Sus características son: no es creado por el hombre sino es anterior a él, es intrínseco a la naturaleza humana misma, es universal, objetivo, eterno e inmutable, y está orientado a la convivencia pacífica en la que impere la. También tenemos las clases de gobierno, que se conformaba la monarquía, la tiranía, la democracia y la oligarquía. La Grecia antigua no era un país en sí, eran cientos de ciudades-estados, que a veces estaban en guerra y otras se unían para combatir contra un enemigo mayor, como lo fueron los persas o los macedonios. El gobierno en cada una de ellas era diferente. Al principio todo Grecia era monárquica, y cada ciudad-estado tenía un rey. Luego se extendió la tiranía. Esta era muy similar a la anterior, pero después la gente se rebeló contra ellos y se creó la democracia, literalmente el poder del pueblo. La primera fue la de Atenas, pero pronto la idea se extendió por toda Grecia y Hélade, como ellos la llamaban.
Una de las pocas ciudades que no modificó su gobierno fue Esparta, la cual siempre había estado en guerra con Atenas. Ellos se regían por la oligarquía. Otros aportes de la antigua Grecia al derecho fue el Código Dracón, creado por Dracón de Telacia. Según las fuentes, la reforma draconiana estableció duros castigos para todas las clases de delitos, castigos que frecuentemente contemplaban la pena de muerte incluso para las faltas leves. Dracón justificaba la severidad de sus leyes, afirmando que los pequeños delitos merecían la muerte y que no encontraba pena mayor para los grandes. Así, por ejemplo, cualquier tipo de robo era castigado con la pena de muerte, mientras que el impago de deudas estaba penado con la esclavitud. Cabe recalcar que este código era escrito con sangre en lugar de tinta. En su contenido tenemos como primordial a la pena de muerte. También el impago de deudas estaba penalizado por la esclavitud. Los homicidios eran juzgados por los tribunales, que en ese entonces se desconocían como tesmoteta, quien eran los magistrados encargados de transcribir y custodiar las sentencias emitidas por los jueces. Por último, limitó el poder de la aristocracia, favoreciendo a las clases. Para finalizar tenemos la teoría de los tres poderes. En ella se encontraban el judicial, el legislativo y el ejecutivo. En el judicial eran los que vigilaban el cumplimiento de las leyes y las personalizaban si no se cumplían. El legislativo eran los que hacían las leyes y era el más importante. Y el ejecutivo hacía que se cumplan las leyes, daban normas para ellos y disponían de una administración. Muchas gracias por su atención.